Apareció Cristina Fernández de Kirchner. Tuiteó en 8 horas y en 8 fotos la persistencia de la memoria, la masividad de la verdad y la demanda de justicia. Hoy más vigente que nunca, por más que no quieran, no van a poder. Por más que quieran, perdón, no van a poder. Por más que quieran, no van a poder. Bueno, ahí está, con fotos. Con imágenes de la Cámpora, de Máximo Kirchner, de Guado de Pedro, de Horacio Pietragala, durante la manifestación. Tratar de demostrar en un momento de suma debilidad personal, judicial, algo de poder político. Claro. Por eso, y partidaria, perdón. Personal, judicial, partidaria, una búsqueda de apropiarse de esto, la marcha, las imágenes, esto es el pueblo está conmigo, está con nosotros, por más que quieran proscribirme, encarcelarme. Eso fue un poco el eje de la aparición del sábado, sí, ¿no? Claro. Estados Unidos, Milei, los jueces, la corte, todos contra mí. Chicos, le damos paso, gracias, excelente compartir con ustedes. Voy con Eduardo, los saludo. Edu, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Acá. La verdad que fue masivo, eso no lo podemos negar, ¿no? Sí. Las imágenes son realmente contundentes. Yo me imagino que mañana, portada de todos los diarios, va a ser la foto de la masividad de la marcha en paz que hubo hoy, no solamente aquí en Capital Federal, sino en varios lugares del país, ¿no? En Córdoba masivo, Bariloche masivo, qué sé yo, otras ciudades masivo. Eso, punto número uno, nadie puede negar esto que es una realidad, una realidad. A mí me da la sensación que hoy no hay nada que festejar, nada, absolutamente nada. Hoy no se festeja nada, hoy es simplemente un día de reflexión y memoria, porque hoy estamos recordando que hace 49 años comenzaba una dictadura cívico-militar, de eso se trata, ¿no? Pero es bueno que el pueblo tenga memoria completa, y espero que las nuevas generaciones, escuché muchos testimonios hablar de, bueno, para que las nuevas generaciones sepan, me parece bárbaro que sepan, pero que las nuevas generaciones les enseñemos la historia completa. Podrá gustarme o no gustarme el video que hizo hoy, o que dio a conocer hoy el gobierno, ¿no? Pero qué sé yo lo que digo es que la memoria tiene que ser completa y lo que ocurrió desde fines de la década del 60, del 60, y la década del 70 al 83 tiene que ser completa, porque no todo comienza en el año 76. Totalmente. No hubo 76 sin un 75, sin un 74 y sin lo que hicieron ERP, Montoneros y otras organizaciones subversivas en la República Argentina. No hubiéramos llegado al 24 de marzo del 76 sin todo lo que ocurrió antes, que fue un baño de sangre. Totalmente. Argentina fue un baño de sangre desde fines de los 60, 68, 69, hasta el fin de la dictadura militar. Un baño de sangre. Sí. Y los argentinos, la verdad, no queremos vivir más un baño de sangre. Y yo creo que las nuevas generaciones tenemos que enseñarle completa la película. Sí. No sesgada, no mirada solamente con el ojo izquierdo. Esa es la palabra. Historia se ve con los dos ojos, sí. No solamente con el ojo izquierdo, ¿no? Contraposición, digamos, no es una historia a la que se les contrapone otra historia. No, de ninguna manera. La historia completa implica, y ese es el desafío que tienen quienes hicieron esto y este gobierno que lleva adelante algo que los otros no se atrevieron a hacer, ¿no? Por ejemplo, digo, el gobierno de Mauricio Macri, en este territorio no se metía demasiado, es completar lo que quedó. Nico aportaba algo muy interesante. No quedó olvidado en el juicio de la Junta, porque estuvo esa otra parte estaba presente en el juicio de la Junta, pero fue omitido totalmente con intencionalidad por la política. Cuando Néstor Kirchner pide perdón en nombre del Estado, cuando había habido un juicio de la Junta, cuando había habido un nunca más, cuando había habido un trabajo de la CONADEP, cuando se apropian políticamente de la historia, la empiezan a contar de manera parcial y sesgada, y a utilizarla
y a aprovecharse y a cooptar los organismos de derechos humanos y a hacerlos propios y a apropiarse de los símbolos. En eso terminó... De corromperlos. Claro, en eso y terminaron rompiéndolos absolutamente. Sí. Mira, acá estoy leyendo la sentencia del juicio de la Junta. Dice, el fenómeno terrorista tuvo diversas manifestaciones con distintos signos ideológicos en el ámbito nacional con anterioridad a la década del 70, claro. Pero es este año el que marca el comienzo de un periodo que se caracterizó por la generalización y la gravedad de la agresión terrorista evidenciada no solo por la pluralidad de bandas que aparecieron en escena, sino también por el gran número de acciones delictivas que emprendieron, incluso con espectacularidad muchas de ellas. Y enumeran todo... Obviamente, había un promedio de casi 2 bombas por día, durante años, durante años. Sí. Y eso tuvo que soportar la sociedad argentina. Sí. Mira, hoy estamos recordando, obviamente, el tema, el atroz crimen, ¿no?, del capitán Humberto Viola y de su hija, a manos del ERP, ¿no? Eso ocurrió un domingo 1 de diciembre del año 74. Año 74, por eso la historia debe ser contada completa. En el año 74 había un gobierno democrático, constitucional, elegido por el pueblo, y los montoneros querían hacer un golpe de Estado, ellos, civil, para quedarse con el poder, y eso hay que contárselo a las nuevas generaciones, ¿no? Domingo 1 de diciembre del 74, Perón ya había muerto a mediados de ese año, del 74. Isabelita era la presidente, que era la vicepresidente de Perón y había quedado en el ejercicio de la presidencia. El capitán Humberto Viola tenía 31 años, estaba por salir de paseo con su familia y con sus chiquitos, y en las cercanías de su casa, 3 autos operativos con miembros del ERP terminaron matándolo, a él y a su hija. Y ese crimen puso en funcionamiento al Poder Ejecutivo, y semanas más tarde comienza el operativo Independencia, donde la orden de un gobierno democrático peronista, la mujer de Perón, era aniquilar la guerrilla. Entre ellos estaba el abuelo de Santiago Cafiero, firmando el aniquilamiento de los subversivos. Estaba Carlos Rucauf, claro, como uno de los firmantes, que era ministro en ese momento. Ninguno de ellos se puede hacer los pelotudos, porque pidieron justamente aniquilar un gobierno constitucional, democrático, de ese signo que defiende la señora Cristina Fernández de Kirchner, de ese signo que defiende Kicillof, de ese signo político que defiende Máximo Kirchner, fue el que propuso. ¿Pero por qué nos cuentan la historia completa? El mismo ¿Por qué signo se hacen político los boludos? El mismo signo político que después indultó. Pero claro, obviamente. Peor, que no integró la CONADEP. El peronismo no integró la CONADEP. Exactamente. Quería la amnistía para los militares, para Vos fijate que militar. No hubo 76 sin 73. Te conté lo del 74. En el 73, Perón estaba vivo, estaba en España. Y quien era presidente aquí era el tío Cámpora. ¿Por qué se llama Cámpora o la Cámpora? Justamente en memoria del tío. ¿Qué hizo el tío? Traicionar a Perón. ¿Qué hizo el tío el 25 de mayo de 1973, entre otras cosas, que enfureció a Perón? Soltó a todos los tipos en la cárcel. Desde la cárcel de a todos los terroristas, delincuentes. A delincuentes, terroristas, todo por igual. Justamente en ese gobierno constitucional, también elegido por el voto popular, ese gobierno estaba metido en un clima de violencia que se desarrollaba en el país, que no decaía en ningún momento, donde había ataques a cuarteles, asesinatos, secuestros y asaltos a bancos. Cuenten la historia completa. No hubo 76 sin 74, sin 73 y antes.
¿no? ¿Qué sé yo? Cuéntenla. Yo te leo la sentencia del juicio de la Junta, no estamos leyendo nada. El objetivo último de la actividad de los grupos guerrilleros fue la toma del poder político por parte de las organizaciones, algunas de las cuales incluso intentó como paso previo, a través del asentamiento de las zonas rurales de Tucumán ya mencionadas, la obtención del dominio sobre un territorio. Claro, Tucumán. Sí, a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional. Esto es el gobierno democrático de Isabel ordena aniquilar justamente por Tucumán. Claro. Porque arrancaban por Tucumán hasta llegar a la casa de gobierno. Era el foquismo. Querían Tucumán era el gobierno revolucionario. Claro. Ahora, pero ¿por qué no les cuentan a los chicos? Yo espero que las nuevas generaciones, o a las nuevas generaciones se les enseñe todo esto, ¿no? Porque la verdad, la historia... a ver, el relato no fue mentiroso. El relato que se hizo hasta ahora, yo no creo que haya sido mentiroso. Solamente creo que usaron una parte de la historia. Ahí discrepo parcialmente con vos, Eduardo. Cuando vos omitís una parte de la verdad, mentís. Cuando vos omitís, dejás deliberadamente una parte de la verdad, es una media verdad, es casi equivalente a una mentira. Por ahí equivocado. Un engaño. Fue deliberado eso. Yo creo que fue un relato sesgado. Bueno, no creo que haya sido mentiroso. Contaron solamente una parte, usaron solo una parte de la historia para distorsionar la historia. Bueno, digamos, la mentira es el producto final. Porque si vos deliberadamente omitís una parte, estás ocultando la profundidad del fenómeno. Es posible. ¿Entendés? Es posible. Entonces yo digo, es posible. Lo hicieron sutilmente es diciendo, que yo omito. Yo omito esta parte porque glorifico esta otra parte. Glorifico esta parte porque es la que me sirve a mí, a mis fines políticos. Y eso es lo que hicieron. Porque en lo que contaron, contaron bien la historia. Porque existió un gobierno de facto, o existió un gobierno genocida, existieron los vuelos de la muerte, existieron los robos de bebés, todo eso existió. Ahora, ¿lo magnificaron? Y qué sé yo, en las cifras sí, porque los propios protagonistas te cuentan que no fueron 30.000, que fueron, igualmente me parece un horror. Así hubieran sido 5, 25, 150.000, 30.000 o 60.000. Ponele el número que quieras. Es un horror que haya habido desaparecidos. Bueno, la trampa del número es la trampa del negacionismo. Te quieren hacer entrar, cuando te fijan la fecha, que luego, bueno, fue objeto de revisiones y de debates, y vos cuestionás, entras en la trampa del negacionismo. Te dicen, no afirmás que son 30.000, sos un negacionista. No, ¿qué negacionista? Algo estás ocultando. ¿Pero qué negacionista? Bueno, pero viste, ¿quién puede negar que hubo robos de bebés? ¿Quién puede negar? Eso es ser negacionista. Ser negacionista fue un plan sistemático. Desapareció un vuelo de la muerte. Obviamente. Eso no se puede negar de ninguna manera, como tampoco se puede negar lo otro. Porque lo otro te lo niegan. Delitos comunes. Pero además, Eduardo, Eduardo, no descubrieron ellos. Cuando decimos, fíjate vos, ellos no mintieron, o sea, ellos se adueñaron de una parte de una historia que ya había sido contada y juzgada. Exactamente. Totalmente. Y que fue el juicio a las juntas llevado adelante en la República Argentina, más el trabajo de la CONADEP, internacionalmente valorado, elogiado, y fue un ejemplo de juzgamiento de una dictadura militar, de sus principales cabecillas, en muy corto tiempo. Y de los jefes de las agrupaciones terroristas. Y de jefes de las agrupaciones terroristas. Terminaron presos. ¿Sabes qué? Mira, quien define como nadie lo que fueron los kirchneristas en la utilización de los derechos humanos, de los desaparecidos, de todo esto que estamos viendo hoy, del 24 de marzo, etcétera, etcétera. El que lo cuenta como nadie es Estracera. ¿Quién puede negar a Estracera? Sí, señor. ¿Quién lo puede negar? Cristina. En su trabajo justamente en el juicio a las juntas. Nadie lo puede negar. Bueno, Estracera lo decía así antes de morir.
lo que veo es la utilización política de los derechos humanos, derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron. Claro. Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo tuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente los habeas corpus rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un dato absolutamente preciso. No les e importó inobjetable. nunca los derechos humanos, pero después les importaron cuando vieron que era un filón. No les importan los derechos humanos, realmente. Entonces esto me parece grave. Fíjese que habeas corpus firmó, bueno, Alfonsín se casó de firmar habeas corpus, hasta Menem firmó habeas corpus en aquella época. ¿Por qué cree que algunos organismos de derechos humanos se han corrompido, doctor? Vea, yo no quisiera meterme bueno, mucho por eso en este estoy tema, prejuzgando, además pero, yo estoy diciendo sí, que se corrompieron. No, es preocupante, pero yo creo que algunos se los han comprado, otros creo que están equivocados. No voy a hacer individualizaciones ni nada, pero tiene un ejemplo. ¿Quiénes están entre los aplaudidores de primera fila? Qué lucidez, ¿no? Al poquito tiempo se murió. Esto es hacer memoria completa. Esto es lo que, por ejemplo, a los chicos en los colegios hay que mostrarles. A este señor que estuvo sentado ahí presentando todas las pruebas contra los genocidas. Hubo otras voces. Esto hay que mostrar. Sí. Hay otras cosas que hay que Fernández. mostrar en el colegio. Claro. Esperá. Sí. Hay. Mirá, para contar toda la historia, también hay que poner a Silingo, que contaba cómo eran los vuelos de la muerte. ¿No? Pone a Silingo. Y era pie. Era pie. El capitán Adolfo Silingo, ¿no? Era pie. Adolfo Silingo. Era pie. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. La Armada Argentina instrumentó ese sistema de la misma forma que los nazis en su momento crearon las cámaras de gas. La Armada Argentina creó ese método. Y ese método es el que usamos para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos lo que yo estimo, de la Escuela de Mecánica. ¿Y usted participó? Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. No es ningún héroe, un tremendo hijo de puta asesino, ¿no? Totalmente. No, porque yo veo a los kirchneristas decir, no, bueno, pero, che, escuchen a Silingo como si lo tuvieran como un héroe, ¿no? Un tremendo hijo de puta, un asesino, ¿no? ¿De dónde salió tanta crueldad, no? Tremendo. ¿Perdón? ¿De dónde nació tanta crueldad? Este sistema, ¿no? Le ponían De dormirlos, pento tirarlos naval. al mar. Le ponían pento naval Robarle para los dormirlos. bebés, robarle las casas. Eso Totalmente. es algo que nunca... Totalmente. Pento naval es pentotal naval. Pentotal hecho pentotal. por Armada. Ah, ok. Se llama pento naval. Ok. Si seguimos repasando y contamos la historia completa, mostremos también lo que decía, por ejemplo, María Luján Bertela, una ex montonera también, otra asesina, que cuenta cómo ponían bombas
Ponele. Porque Montoneros había llevado adelante el atentado de Walter Klein y que en ese atentado se puso un explosivo en un domicilio donde había 4 niños entre 4 y 12 años. Y yo, que era algo así como su responsable de 21 años, él tenía 20, le dije, es la guerra, que yo había justificado a los 21 años un atentado terrorista porque la utilización de explosivos en el domicilio de una persona donde hay niños, ahora lo entiendo como un acto de terrorismo, antes no, y que fui captada ideológicamente por Montoneros a los 15 años, que los 15 años es una edad que todavía un adulto tiene que pensar que es una personalidad maleable, donde aprendí a convivir con personas que pertenecen a distintos partidos políticos. Me enriquecí con el trabajo en la legislatura, en el Congreso, aprendí las bondades de la política con mayúscula. Todo eso yo no lo sabía porque nosotros íbamos a tomar el poder por la lucha armada. ¿Te das cuenta que habla de guerra y de tomar el poder? Sí. Por la lucha con armada. la lucha armada. Sí. Entonces cuéntenle a las nuevas generaciones toda la verdad, Sí. pero toda completa. Y ¿sabés qué, Eduardo? Viendo con detenimiento el video de 19 minutos de Santiago Oría y de Agustín Laje, que es el narrador, también uno tiene que situar la verdad, que termina siendo una mercancía política. La verdad termina convirtiéndose en una mercancía política. Siempre tiene que estar contextualizada. Y cuando esa mujer habla de ella a los 15 años, cuando uno recupera por las voces de nuestras propias familias cómo se vivía en aquel tiempo, ¿no te gusta ser definido como una guerra? ¿No te gusta la definición de guerra porque parece que está justificando al demonio? Se vivía como una guerra, porque así se presentaba ante la sociedad. Mucha gente lo vivía de esa manera, una guerra civil. Porque en tiempos donde todavía no estaba la dictadura militar, salir, esta mañana Antonio Laje contaba algo por el estilo, pero puede haber testimonio de los que nos están viendo múltiples, se vivía ese tiempo como una guerra, salir a la calle, vivir en determinado lugar y no saber si te ponían una bomba, si le ponían una bomba a un vecino que era juez. Yo en Alta Córdoba tengo memoria de nuestra familia, decir, el almacén de Don Campos se llevaron al hijo de Don Campos, no apareció nunca más. En las 2 cuadras de Alta Córdoba vivía un juez federal, pusieron 2 bombas, no nos dejaban ir a jugar porque en esa calle era peligrosa. Eso era el tiempo de que se vivía como una guerra civil. Entonces, la verdad está aproximada al contexto en cómo vivía una generación o una sociedad en su tiempo. Y eso era, así se vivía. Después vinieron las definiciones. Después dijeron, no era una guerra porque el Estado, el terrorismo de Estado es el peor de todos. Entonces, empezó, bajo esa verdad de que el peor terrorismo es el terrorismo de Estado, empezó a subordinarse y a esconderse todo el resto, a ocultarse el pasado y a ocultar lo que esa sociedad había vivido inmerso en una guerra, ¿no? Cuando ciudadanos comunes que no tenían bandería política, que no estaban en las filas de ninguna agrupación política, no sabían cómo salir de su casa. O los mataban. Exactamente. Bombas en colectivos. ¿Cuántos ponían. muertos hubo Bombas en de colectivos. gente que estaba esperando un colectivo y fue Pero asesinada en algún ataque? ¿Escucharon bien lo que contó esta asesina? Claro. Esta hija de puta. No, porque ahora no, porque a los 15, qué sé yo. Tremenda hija de puta. Ponía bombas a los 21. A los 21 ya sabía muy bien lo que era poner una bomba y matar. Y ponía bombas, ella misma dijo, donde había chicos de 4 y 12 años. Imperdonable. Imperdonable. Como son imperdonables los robos de bebés, como son imperdonables lo que se te ocurra. Ese baño de sangre es imperdonable en la República Argentina. Pero no te olvides de algo también. De ambos bandos. Sí. Porque eran 2 bandos. Sí. No les gustará. Para mí eran 2 monstruos. 2 monstruos. Los subversivos y los militares genocidas. 2 monstruos.
que tuvieron de rehén a esta sociedad durante años de años de años. Sí. Y gracias a Dios, del 83 para acá, eso se terminó. Y eso sí es para festejar, que eso se terminó. Y creo que todos los días nosotros tenemos que luchar desde donde estemos para que eso no vuelva más, ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque hay muchos, viste, que tienen sueños húmedos, bueno, con desestabilizar y voltear gobiernos. Pará. Así como lo hicieron los montoneros en el 70 y pico. ¿No es cierto? Sí. Así como lo hicieron los militares en el 76. Hay muchos que todavía tienen sueños húmedos, ¿no? Pero y además la banalización de la dictadura. Porque otra de las cosas que hizo el kirchnerismo fue utilizar los símbolos de la dictadura para atacar, te tomo lo que estás planteando, Eduardo, para atacar a gobiernos democráticos. Macri basura, vos sos la dictadura. Milei basura, vos sos la dictadura. Esa banalización es utilizar la memoria de algo horroroso como fue la dictadura para socavar, destituir, para voltear a un gobierno democrático. Te lo tomo. Lo mismo que hicieron los montoneros y el ERP. O sea, es la misma metodología, sin las armas. En ese caso, lo que hicieron ERP y montoneros era terminar con un gobierno democrático. Bueno, por eso... El de Perón. Bueno, claro. El de Perón, como el viejo se murió. Totalmente. Y ahora está la copera esta, porque la trataban de esa manera, sí, ¿no? La puta copera de Isabelita, ¿no? Sí. Ahora la recuerdan algunos, ¿viste? La quieren, qué sé yo, qué sé cuándo, la miman. La trataban como una puta y una copera. El peronismo que no se la casó defendió. con Perón y llegó a ser presidente de la República. ¿Vos pensás que fue un golpe contra un gobierno peronista? Pero claro, un verdadero golpe de Estado contra un verdadero gobierno peronista. Lo intentaron. Ahora, la defendió. Perdón, y fue una dictadura peronista porque los abrazos de Videla, Macera, la incorporación de Macera idolatrando a Perón. Viejo, díganlo todo. Y los montoneros haciendo en su momento Firmenich y compañía, Perdía y compañía, Vaca Narvaja y compañía, haciendo un entendimiento con Macera. Por eso no lo cuentan. Pero por eso, claro. Eso no lo dicen. En los diarios está contado. Para que Macera sea presidente. Vicepresidente, que Isabel Perón lo postulaba para vicepresidente después del 83. Está en los diarios, está en la tapa de los diarios. El contubernio y la connivencia del Partido Comunista oficial con la dictadura militar. Pero no lo cuentan. La amnistía a los militares. Pero no lo cuentan, viste que no lo cuentan. Por eso digo, sí, la memoria tiene que ser completa. Y también en los colegios, yo creo que en los colegios, un día como hoy, deberían llevar, por ejemplo, a Graciela Fernández Meijide, sí, que fue una víctima de la dictadura militar genocida. Desapareció su hija, ¿no? Su hijo, sí. Su hijo. Desapareció su hijo, ¿no? Y tenés que llevar también al señor Labraña. Sí. Señor Labraña, que fue el mismo que me dijo a mí, lo dijo después, lo repitió en muchos medios, pero a mí me dijo que el número de 30.000 fue un invento. Sí. Y la misma Graciela Fernández Meijide dijo que fue un invento. Sí. No me creen a mí. Escúchenlos. Dale. ¿Por qué una mujer como usted, militante de derechos humanos, con un hijo desaparecido, en una fecha como hoy, no puede, si quisiera, ir a la Plaza de Mayo? Primero porque estoy muy mayor y no podría ni caminar. Pero segundo porque podría ser objeto de una provocación. Por mi posición, concretamente, por ejemplo, yo no admito que haya dos números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. ¿Y saben qué, muchachos? Me pregunto yo, y le pregunto a cualquiera. Entre 10.000, para redondear, y 30.000, hay 20.000 de diferencia. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado la desaparición de un miembro? ¿Que hay 20.000 personas que pueden desaparecer sin que los compañeros de trabajo de militancia denuncien su desaparición? Sobre todo después en democracia. Díganme, explíquenme cómo, por favor.
¿Ustedes creen que la sociedad argentina es así? Qué claridad, ¿no? Es ejemplar. Qué claridad, ¿no? Sí, sí. Y el invento de los 30.000 lo cuenta el señor Labraña, que él dice, yo, como montonero, lo inventé el número. Se necesitaba volumen. Claro, volumen. Dale. Negacionista, porque ahora vamos a entrar en la palabra... En la palabra prohibida, los 30.000. Los 30.000. Los famosos 30.000. ¿Me cuenta cómo usted inventó los 30.000? Sí, no es que lo inventé, lo sugerí. ¿Dónde? En Ámsterdam. Ese momento. Estaban las madres de Plaza de Mayo, habían venido a pedir dinero. Nosotros, exiliados, tratamos de colaborar, hicimos lo que pudimos por ellas. ¿Recuerda el nombre de esas madres? No, creo que... ¿Estaba Eve? Sí, estaba Eve. Estaba Eve. Y en ese momento se le entregaron los papeles de unos 4.000 desaparecidos, unos 4.000 compañeros desaparecidos, y hablaron de un holocausto. Entonces ella dijo, no, un holocausto no, dice, esta es una ciudad judía, nosotros el holocausto son 6 millones, 4.000 personas, no es un holocausto. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Por qué no nos llaman? En esa época había teletipos. Claro. ¿Por qué no se comunican a ver si hay más encuentros? Dijeron, en otras palabras, che, vuelvan con una lista más larga. Entonces después se volvió, pero se iba a discutir qué números eran desaparecidos, supuestamente. Se dijeron cualquier número. Y entre esos números, cada uno decía algo, yo dije 30.000. Fue una sugerencia, ¿no? Yo soy jugar a la lotería, cualquier cosa pierdo siempre. Pero ahí salió acertado el 30.000. Bueno, quedé prendido, nunca más hablé del tema. Cuando vuelvo a la Argentina y veo el gran negociado, es cuando me preocupo. Y pasé a decir, no, señores, esperen un poquito. O sea, con ese número habilitaba a conseguir un apoyo económico. Claro, ese número, o 80.000, o quizás 23.000 también. Sí, ok. Labraña, ¿usted cree que Néstor y Cristina eran montoneros? No. Pues ellos levantan esa Eran bandera. de la juventud peronista, pero no eran montoneros, ¿no? Por lo menos por toda la gente que yo conocí. ¿No? ¿Y qué hacen? ¿Una utilización política? Exactamente. Un negocio. Un negocio. Sí, como muchos de los montoneros dirigentes hicieron negocios después, o hacen ahora. O sea, son gente que, digamos, dejaron los ideales. En el negocio está la mentira. En el negocio que hicieron antes, durante y después de su propia violencia, de su orgía violenta y de la dictadura, está la mentira. Porque después sacaron fruto, Eduardo. De las mentiras sacaron frutos. O en todo caso de las medias verdades. Porque después se infló el número, aparecieron por todas partes los subsidios, se convirtió en política de Estado, no ya solo la memoria, sino el negocio de la memoria. Entonces, por eso creo que el péndulo, de tanto tirarlo hacia allá, hoy el péndulo, naturalmente, por ley de la gravedad, te llega hasta acá. Por eso creo que se entiende, se contextualiza, te gusta, no te gusta, estás de acuerdo, no estás de acuerdo. El video de hoy, o la posición del gobierno actual, creo que tuiteó Villarruel hace unos... A ver, mostrémoslo. Que ha sido una de las que llevaba adelante la voz, justamente, de los que decían no tener voz. La viuda de Viola, y tantos otros. Las ¿no? víctimas... Del terrorismo. Las víctimas del terrorismo. Del terrorismo previo a la dictadura, exactamente. Exactamente. A ver, poné el tuit. A ver, ¿qué dice el tuit de Villarruel, de la vicepresidenta? Es largo, es un tuit largo. Claro, sí. Hasta ahora no había hablado. Tiene coincidencias con el video que hizo la Casa Rosada. Dice, hoy recordamos una fecha que marca una época trágica para todos los argentinos, la interrupción del orden constitucional fogoneada por organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, quienes agredieron con saña al gobierno democrático elegido por los argentinos. Continúa, los terroristas amnistiados en 1973 continuaron desafiando a la nación argentina, atacando unidades militares, asesinando civiles, poniendo bombas y pretendiendo partir nuestro país al focalizar el conflicto en Tucumán. No hubo 76 sin 74, 73, etcétera, etcétera. Esto es lo que decías vos, Edu. Esa es la tesis. Bueno, y cierra con... es mucho más largo, habla del tema de Cuba, lo que planteaba Laje en
en el video, también tiene referencias a lo que fue una verdad única por parte de un sector político y demás. Querido, ¿la seguimos después? Sí, señor. ¿Te parece? A las 8 la volvemos a seguir. Porque después hay otra parte, para después nos ocupamos de lo político. No, claro, lo abucharon a Kicillof, la Cámpora. Lo abucharon los propios peronistas. Los propios peronistas. Por lo menos. Sí. Eso de Perón con los de izquierda parece haber revivido hoy, ¿no? Eso de la derecha peronista contra la izquierda peronista, parece de haber revivido hoy en la Plaza de Mayo, del 74, que no se escuchaba una cosa igual, ¿no? ¿Qué te parece? Los de Moreno puteando a Kicillof y compañía, ¿no? Kicillof marchaba siempre con Máximo. Con Máximo. Sí, hoy no. Tal cual. Abrazo grande. Nos encontramos. Chao, Chao, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Eduardo Feynman. Hoy tenemos un gran programa como todos los días. Estamos hasta las 8 de la noche, 8 menos 5 más o menos. Volvemos a hacer el pase con Rossi. Hoy tenemos muchísima información y los mejores periodistas, obviamente.